y dispongámonos para estudiar las Escrituras. Pero antes de entrar en las Escrituras, ¿me permite darle algunos pensamientos iniciales? Bueno, como ustedes saben, los que vienen ya con frecuencia aquí a la iglesia, nuestro tipo de estudio bíblico es algo expositivo. Es decir, cogemos una porción larga de la Biblia, normalmente un libro de la Biblia, y lo exponemos versículo a versículo, y tras de eso le ponemos una serie a ese estudio expositivo. Así estudiamos la Biblia aquí en Familia Cristiana. Actualmente pues estamos en una serie que se llama Viviendo con Sabiduría. ¿Y qué libro estamos estudiando? El libro de Proverbios. Nos estamos exponiendo al libro de Proverbios. Pero déjeme confesarle algo. En cada serie, que es de diversas temáticas por el contenido de los libros, yo busco ser muy intencional en que al menos una o dos enseñanzas de una misma serie vayan en contra o vayan alineadas, sean una exhortación hacia el pecado. Busco una enseñanza, normalmente dentro de la serie, que nos sacude un poquito a veces de la comodidad en la que andamos con nuestro pecado. ¿Y le doy la noticia? Esta es la enseñanza de esta serie. Así que si usted vino hoy por primera vez a la iglesia y le tocó esta enseñanza, hermano, eso es Dios. Eso es Dios. Ajuste sus cinturones, por favor. Aliste sus ojos, sus oídos, para que la enseñanza de hoy, pues, cause algo en usted, lo lleve a tomar decisiones. ¿De qué hemos venido hablando entonces? Del libro de Proverbios. Hoy ya es un mes estudiando Proverbios. ¿Con qué iniciamos? La primera enseñanza, si usted lo recuerda, le enseñé cómo estudiar los Proverbios. Tomamos un gran porcentaje del sermón para explicarle cómo se estudiaba el libro de Proverbios y hablamos acerca del temor de Dios. ¿Qué es temer a Dios? Eso lo vimos en la primera enseñanza. Luego, nuestro hermano Gustavo nos guió en una enseñanza sobre sabiduría en la humildad. Dios demanda de nosotros que seamos humildes. Dios provee todo lo necesario para que nosotros seamos humildes y aprendimos en esa enseñanza a depender completamente de Dios, desde nuestros pensamientos hasta en lo que hacemos. Esa es la humildad, depender completamente de Dios. Hace 8 días también estuvo como medio fuerte la enseñanza, ¿cierto? Hablábamos acerca de la disciplina de Dios, que Dios es un Padre que nos ama, pero Él tiene un propósito con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? Pues no es precisamente hacernos ricos, no es precisamente llevarnos a que tengamos una vida, entre comillas, feliz según los estándares de este mundo. El propósito de Dios, según las Escrituras, es guiarnos para que cada vez seamos más parecidos ¿a quién? A Jesús. Y tenemos que ser como Jesús. Ese es el objetivo de vida. Y decíamos que es mucho más fácil cuando yo tengo claro para dónde me lleva Dios, porque entonces asimilo mejor la disciplina. Porque Dios quiere, hermano, que si usted creyó en Cristo, sea cada vez más como Cristo, como Jesús. Y Dios hará lo que tenga que hacer para llevarlo allá. Amén. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, si usted se perdió alguna de esas 3 enseñanzas, ¿se la perdió ya? No, usted puede estudiarla. Tenemos una página en YouTube, aquí atrás está la diapositiva. Allí usted encuentra todos los sermones que tenemos aquí domingo tras domingo para que se ponga al día con alguna serie que de pronto pues no pudo venir algún domingo. ¿Está bien? Allí encuentra todos los sermones y las series anteriores que hemos manejado. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues como le dije, el sermón de hoy es una exhortación. Y voy a empezar. Algo que me preocupa bastante dentro del entorno cristiano e incluso dentro de nuestra congregación es la ligereza con los que algunos toman el cristianismo. Es decir, ya han sido expuestos a las verdades bíblicas profundas, como que ahora somos salvos por gracia, como que resucitaremos en el día final, como que vendrá el día del juicio, como que ya murió nuestro viejo hombre y ahora estamos viviendo una nueva vida del Espíritu. Yo creo que todos ustedes han escuchado esas enseñanzas, pero lo que me preocupa es que a veces esas enseñanzas se quedan como únicamente en un conocimiento abstracto, en un conocimiento que guardo aquí en mi cabeza, pero poco la traducimos a nuestra vida cotidiana. Y entonces se toma con mucha ligereza el cristianismo. Y eso no solo ocurre aquí en nuestra iglesia, viene ocurriendo con todas las iglesias a lo largo de la historia. Pienso en Pablo hablándole a la iglesia en Corinto. Y Pablo diciéndoles en el 1, 2 capítulo, me toca volver a hablarles a ustedes como niños, como carnales, porque aunque ya les expliqué las verdades profundas espirituales, ustedes siguen comportándose como unos niños espirituales, siguen pecando deliberadamente. Pienso también en el autor de Hebreos, quien les escribió a la iglesia, a una iglesia determinada, y les dijo, no es posible
que nos toque estar echando el fundamento otra vez. ¿Cuál es el fundamento? La fe en Cristo, que Cristo murió por nosotros, que el Señor nos va a resucitar, que viene el día del juicio. No es posible que tengamos que estar echando eso otra vez porque ustedes no reaccionan, no cambian su estilo de vida, se quedó solo en información y nos toca estarles repitiendo siempre lo mismo porque ustedes no reaccionan ante las Escrituras. Una frase un poco más cotidiana, si me lo permite. Siguen con las mismas conductas de antes de ser cristianos. Toman a la ligereza el cristianismo. Y eso me preocupa bastante. Porque según lo que el pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy, Dios, permítame, le recalco esta frase, Dios odia la conducta que va en contra de su voluntad. Le repito esa frase, Dios odia la conducta que va en contra de su voluntad. Y si usted sigue siendo amigo de esas conductas que vamos a ver hoy, pues hermano, déjeme decirle que usted prácticamente no está en nada, no está en nada. Tiene solo conocimiento bíblico en la cabeza, pero no lo ha traducido a su vida cotidiana. Y eso no es más que un ¿qué? ¿Qué palabra le ponemos a eso? Está en la Biblia, empieza por F y termina en ariseo. Un fariseo, un fariseo. Si usted solo guarda conocimiento bíblico en su cabeza, pero no lo traduce a sus buenas obras, usted no es más que un fariseo. Y le digo que me preocupa que aún dentro de nuestra congregación aún se ven este tipo de conductas y pues espero que esta enseñanza de hoy nos haga reflexionar. Amén. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Antes de leerlo, el título de nuestra enseñanza es 7 actitudes que odia el Señor. 7 actitudes que odia el Señor. Y la Biblia dice lo siguiente, versículo 16, 6 cosas hay que el Señor ¿qué? Odia y 7 son abominación para Él. ¿Cuáles son esas cosas? Versículo 17, iniciamos. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esa es la porción de la escritura que vamos a estar revisando hoy. Muy fuertes esas palabras con las que inicia Salomón, ¿no? Dios odia esas actitudes y son abominación para Él. ¿Qué odia usted? Para ponernos en contexto. Normalmente tenemos el ligero desliz de usar la palabra odio con ligereza. ¿Se ha notado que esa palabra ya carece un poco de sentido? Ahora los muchachitos la usan deliberadamente y entonces pierde el sentido. Permítame ilustrárselo con una palabra contraria, con el amor. El amor. Antes la palabra amor era exclusiva para gente que realmente uno amaba profundamente, para el matrimonio, para la familia. Y hoy en día la palabra amor se usa con tanta ligereza que ya carece de sentido. Los noviecitos de 13, 14 años se cuadran, se novian, y a los 3, 4 días están diciendo, te amo. Entonces la palabra amor va perdiendo sentido. Lo mismo ocurre con la palabra odio. Ay, no, yo odio esta comida. Ay, no, yo odio este estilo de música. Realmente no lo odias. Lo que sientes es desagrado, que es una ligera expresión del odio, pero el odio es algo mucho más profundo. Creo que usted y yo podremos entender lo que significa la palabra odio con sucesos anteriores a nuestra vida cristiana. Antes de ser creyentes, seguramente hubo alguien que nos lastimó, hubo alguien que nos hizo bastante daño, y creo que hacia esa persona logramos o pudimos sentir un genuino odio. ¿Me entiende lo que le estoy tratando de decir? Eso realmente es odiar a alguien. ¿Cómo sabemos que lo odiamos? Bueno, no queríamos compartir con él. Si llegaba esa persona, nos dañaba el momento y queríamos hacer todo lo posible por alejarnos de esa persona que odiábamos. Yo espero que después de que usted conoció a Cristo ya haya dejado de odiar porque pues un creyente no odia a nadie. Pero para que me entienda qué es lo de la palabra odio. Hermanos, cuando Salomón dice que el Señor odia estas actitudes, lo está diciendo en todo el sentido de la palabra. Realmente hay una repulsión genuina desde, si me permite la expresión, desde las entrañas de Dios, una repulsión hacia estas actitudes. Él las detesta, las odia, no quiere estar en presencia de estas 7 actitudes que están mencionando allí. Es repulsivo para él, quiere apartarse de él. Y nosotros a veces, que ya leímos cuáles son esas 7 actitudes, haciéndonos amigos de ellas.
consintiéndolas, creyendo que son necesarias y las seguimos guardando cuando el Señor las odia. Y peor aún, la otra palabra que utiliza Salomón, versículo 16, 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son ¿qué? Abominación. Esa palabra ya es un poquito más compleja porque no la utilizamos en nuestra cotidianidad. ¿Pero qué significa algo abominable? Bueno, Jesús habló de algo que él abominaba. Él dijo que en algún momento el anticristo entraría al templo y él utiliza la siguiente frase: la abominación entrará al templo. Para Cristo, para Dios, todo lo que es Satanás y sus planes diabólicos, eso es abominable. Lo detesta, quiere apartarse de él. Eso es abominable. Para traducírselo a algo más cotidiano, creo que para nosotros algo abominable es todo lo que tenga que ver con brujería, santería, todo eso de tarotismo, lectura de manos. Un creyente cuando ve un lugar de esos, ¿qué siente? Repulsión. No queremos estar allí, sabemos que no es algo correcto y lo abominamos, queremos apartarlo de nosotros. Pues así como Dios abomina a Satanás y sus planes, así como usted creyente abomina todo lo que es ocultismo, brujería, hechicería, déjeme decirle que Dios abomina estas 7 actitudes. Las abomina con su alma. No quiere estar en presencia de estas 7 actitudes. Son detestables, despreciables para Él. Y vuelvo y le digo, y algunos de nosotros todavía seguimos siendo amigos de estas actitudes. No puede ocurrir. No debe ocurrir. Entonces yo espero que ahorita que le desarrolle cada una de esas 7 cosas, quizás nos despertemos un poco y si alguno de nosotros aún practica alguno de esos pecados que están allí, alguna de esas 7 actitudes, pues tome decisiones para apartarse de ella. Porque ¿cuál es el objetivo nuestro? Agradar al Señor. Amar lo que el Señor ama, odiar lo que Dios odia. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, por favor, lea la frase central que está allí en su material. Todos tienen este papelito. Allá hay una frase central, también aparece en pantalla. Léala conmigo, por favor. Debo ser intencional en amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿La leemos otra vez? Debo ser intencional en amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¡Ah, tremendo! Desarrollemos pues entonces estas 7 actitudes y revisemos si alguno de nosotros todavía está en alguna de ellas. Bien, primer punto, por favor, escriba allí en su material con el esfero que le brindaron en la entrada. El soberbio. Leo versículo 16 y la parte inicial del 17. Por favor, el 16. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. 2 puntos y la primera es los ojos soberbios. ¿Usted ha tenido que exponerse a alguien que lo mira con soberbia? Que esa persona siente que es superior que usted, se cree superior que usted y lo mira con esos ojos casi que de desprecio, porque ¿quién eres tú para venirme a dar consejos o darme instrucciones a mí? Bueno, Salomón en el aspecto literal se refiere a este tipo de ojos, esa mirada orgullosa, esa mirada que siente que sabe más que el otro, esa actitud Dios la detesta. Pero eso es algo solo superficial, los ojos orgullosos, porque hay una raíz aún mucho más profunda. Si tuviéramos que poner la palabra, la raíz de la actitud de los ojos soberbios, ¿cuál es la raíz? El orgullo. El orgullo. ¿Se considera usted una persona orgullosa? ¿Cómo saber qué es orgullo? Bueno, el orgullo se manifiesta de varias maneras. Con los ojos soberbios. El orgullo se manifiesta con creer que yo valgo por mis títulos. El orgullo se manifiesta al creer que yo valgo por el dinero que tengo y la persona que tenga menos dinero entonces no tiene nada que hablar conmigo, ni yo tengo nada que hablar con ella porque yo valgo por lo que tengo. Esas son manifestaciones del orgullo, pero hay una raíz aún mucho más profunda del orgullo. Y el orgullo en la definición bíblica profunda es la independencia completa de lo que Dios quiere para mí. El orgullo en la definición bíblica es la independencia completa de lo que Dios quiere para mí. ¿Me cree o no me cree? ¿Se lo explico? Satanás, la primera criatura delante de Dios que dio cabida al orgullo. ¿Lo recuerda? ¿Lo ha leído de pronto en Isaías 14? En Ezequiel 26 está la historia de lo que ocurrió en el cielo antes de la creación del mundo con Dios y Satanás. ¿Qué quiso Satanás? Satanás quiso el trono de Dios.
no quiso reconocerlo a Él como su Señor, no quiso sujetarse a su autoridad, sino que Él pensó que podía hacer mejor las cosas. Hizo todo un plan para ir y desbancar a Dios de su trono, y quería su trono y sentarse en Él. ¿Conoce usted las consecuencias, cierto? Dios se enoja, se molesta ante esto y termina expulsándolo eternamente de su presencia y lo condena perpetuamente. Por si alguno lo duda, para Satanás no hay oportunidad de perdón. Eso fue algo establecido por Dios. ¿Qué hizo Satanás después? ¿Se acuerda cuando se encontró con Adán y Eva? Les lanzó esa lamentable y famosa frase de Génesis 3. Si comen de ese árbol, serán como Dios. Y Adán y Eva dieron cabida al orgullo en su corazón y terminaron comiendo del árbol porque ellos serían como Dios. ¿Cuáles eran las posibilidades de ser como Dios? Ya no tengo que someterme a lo que Él me diga que haga. Ya no tengo que hacer exactamente lo que Él diga que haga. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso fue lo que pasó en la mente y en el corazón de Adán y Eva, quienes son los representantes de toda la humanidad. Usted y yo haríamos exactamente lo mismo si estuviéramos allí en el jardín del Edén. ¿Y sabe qué ocurrió? Dios se entera del orgullo de Adán y Eva y se acerca a ellos, y si me permite parafrasear la historia, es como si les dijera: sí, ¿quieren ser muy independientes? Pues bueno, sean independientes, váyanse de mi presencia, porque eso es lo que hace, los expulsa de su presencia y los deja en la tierra y les dice: ahora ustedes den rienda suelta a lo que ustedes quieran hacer. Vivan como ustedes quieran vivir, denle rienda suelta a la maldad que hay en su corazón, sean independientes y revisen cómo les va. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos está yendo? Hermanos, uno lee el capítulo 1 y 2 de Génesis y todo es perfecto, es un paraíso. En el capítulo 3 de Génesis está el orgullo del hombre, y usted pasa al siguiente capítulo, capítulo 4, y ¿sabe cuál es el panorama? Es el mismo que estamos viviendo hoy de ahí en adelante. Muertes, enfermedades, celos, peleas, y de ahí para allá todo el listado de pecados que usted se quiera imaginar. ¿Y cuál es la raíz de toda esa maldad? El orgullo. El orgullo. El querer ser independiente de Dios, el querer no someterse a su voluntad. Y vuelvo y le pregunto entonces, ahora con un concepto o con un marco un poco más amplio: ¿se considera usted una persona orgullosa? Le traduzco la pregunta. ¿Usted sabe lo que dice la Escritura? ¿Sabe lo que Dios dice para usted? Lo que usted debe hacer. ¿Lo hace o no lo hace? Si no lo hace, ¿qué sería? Orgullo. Orgullo. Podemos ser soberbios en nuestra relación con Dios. De hecho, ese es un punto A, un literal A que tengo ahí en ese punto: soberbia en tu relación con Dios. Mire, Éxodo capítulo 5, versículo 2, Moisés está hablando con Faraón. Le está diciendo: esta es la voluntad de Dios, que dejes ir al pueblo. ¿Recuerda esa historia? Aquí lo estudiamos. Y mire la respuesta de Faraón. Yo creo que usted lee esta respuesta conmigo y usted se asombra de lo que está allí escrito. Qué hombre tan orgulloso, qué hombre tan soberbio. La respuesta de Faraón es: pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? O sea, como ¿quién es este para que me esté dando órdenes a mí y para que yo tenga que someterme a sus lineamientos, a lo que me está diciendo que haga? ¿Quién es este? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. En otras palabras, no me importa quién es Él y haré lo que yo quiera. Es escandaloso, ¿cierto? O sea, terrible esa respuesta. ¿No será que nosotros a veces hacemos lo mismo? ¿Qué dice la Biblia sobre el enojo? No se ponga el sol ¿sobre qué? ¿Qué significa eso? Que no pase el día sin que con que tú sigas molesto con alguna persona de tu casa, de tu familia. ¿Y cómo te va con eso? Yo no concibo, no puedo creer que hayan hogares cristianos donde peleen y duren 3 días sin dirigirse la palabra. No concibo que hayan hogares cristianos donde duren malgeniados 4 o 5 días, cuando la instrucción bíblica es: no esperes a que se acabe el día para que sigas con enojo. Aliviana ese enojo, termínalo. ¿Y nosotros qué hacemos? No, porque primero está lo que yo quiero, Señor. Y ponemos un montón de excusas, ¿no? Pero es que Él me hizo, pero es que Él me dijo, pero es que es injusto, pero es que ¿qué? ¿Por qué andas poniéndole excusas al mandamiento del Señor?
¿Por qué eres tan orgulloso y andas tirándole la pelota a las circunstancias como Adán hizo con Eva y Eva hizo con Adán? ¿Se acuerda? Es que fue el hombre que tú me diste. No, es que fue la serpiente. Y se tiraron la pelota y ninguno reconoció su error. Deja de poner la excusa en las circunstancias y aprende a asumir tus propias decisiones. Tu obediencia a Dios no depende ni de las personas ni de las circunstancias en las que estás. Tu obediencia a Dios depende del amor que tú tienes por Él. ¿Y tú sigues poniendo excusas en las circunstancias? Eso es orgullo. Eso es orgullo. Porque quieres hacer tu voluntad. Quieres independizarte de Dios. ¿Sabes lo que está allí escrito? Yo estoy seguro que yo te estoy diciendo estas cosas y hay algo que en tu mente que te da vueltas. ¿Por qué no lo arreglas? ¿Por qué no lo corriges? ¿Por qué sigues siendo orgulloso delante de Dios? ¿No entiendes que Dios odia esto y lo abomina? ¿No lo comprendes? ¿Para ti sigue siendo algo normal? No, Dios lo odia y lo abomina y tú sigues teniendo esa actitud. Podemos también tener soberbia en la relación con nuestro prójimo, soberbia en tu relación con tu prójimo. Yo les confieso que antes de ser creyente y aún empezando a caminar con Cristo, yo tenía una frase sobre mí, me la pusieron en la casa. A usted toca que se lo diga alguien de afuera porque si se lo decimos nosotros no nos escucha. Esa frase recaía sobre mí. ¿Recae sobre alguno de ustedes? ¿Alguno me acompaña en eso? ¿O conoce a alguien así? Sí. Mi mamá me decía algo, yo no le ponía atención, pero llegaba otra persona afuera y me decía exactamente lo mismo y sí era más llamativo. ¿Por qué? Porque tengo soberbia con mi prójimo, soberbia con mi mamá. No quería escucharla. Ahora ya que he ido creciendo, sé que el consejo de mis papás siempre va a ser hacia el bien, hacia el bienestar. Y entonces no soy tan orgulloso. Revísese si usted ante su prójimo es orgulloso. Si no se le puede decir nada porque todo lo alega, si no se le puede decir nada porque todos están equivocados menos usted. Eso es orgullo y Dios detesta la actitud orgullosa y es abominable para Él. ¿Cómo le fue con el orgullo? ¿Pasamos o no? Con la primera. A todos nos deberían dar una botellita con agua como la que tengo yo, ¿cierto? Para pasar el trago amargo, pero solo yo puedo tomar agüita. Se pone peor con la segunda. Dice el versículo 17. 6 cosas que odia el Señor, 7 que son abominación para Él. Los ojos soberbios. ¿Y cuál es la segunda? La lengua mentirosa. Escriba por favor en segundo lugar, el mentiroso. No, pastor, yo no digo mentiras. Yo nunca más volví a decir una mentira. Vamos a revisar si somos mentirosos o no. En el sentido estricto del versículo, ¿de qué está hablando Salomón? Bueno, la lengua mentirosa ahí se refiere a la persona que dice mentiras, por supuesto, con su boca. Ya le voy a enseñar que uno puede mentir también con las actitudes o con otras formas. Pero aquí se está refiriendo al que dice mentiras, pues, con su boca. Esa lengua que se mueve sin refreno, ¿no? Esa lengua que habla y después de que se mueve, uno a veces piensa, ¿por qué dije lo que dije? ¿Cuántas veces uno no llega a su casa después de un día largo y a decir, no debí haber dicho eso, no debí haber dejado mover mi lengua, debí haberla refrenado? ¿Sabe cómo se refrena eso, hermanos? Con oración. Ore, acérquese al Señor y verá que el Señor se encarga de aplacar su lengua un poquito, porque hablamos mucho y en el que mucho habla pues abunda en mentiras. Santiago por allá dice en su carta que la lengua es como una pequeña chispa que puede encender todo un bosque. La lengua es ese pequeño órgano de nuestro cuerpo que donde le demos rienda suelta termina haciendo daños incalculables y parte de esos daños incalculables son las mentiras que podemos llegar a decir. Hermano, primera instrucción o primera exhortación, no conciba, no puede ser que después de que usted lleve 5, 10 años en el Evangelio, o así sea un año en el Evangelio, o así sea un día o 2 días en el Evangelio, esté considerando mentir. No mienta, por ninguna razón, bajo ningún motivo mienta. No lo contemple. Mire, se le van a venir pensamientos donde tal vez mentir aparentemente sea la mejor opción. No crean ese engaño. Eso es un engaño de su carne, de su enemigo. La mentira solo produce más daño. La mentira carcome, la mentira destruye. No preste su boca para mentir.
No creo que usted esté mintiendo. No creo. Al menos no con su boca. Pero déjeme explicarle y ahondarle un poquito más la mentira. ¿Cuál es el padre de la mentira según la Biblia? Satanás. Es decir que si usted lleva una vida de mentiras, está siguiendo los pasos ¿de quién? De Satanás, quien es el padre de la verdad. ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Y quién es el padre de la verdad? Pues Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Mientras más verdaderos seamos, más vamos a parecernos a Cristo, y mientras más mentirosos seamos, más parecidos a Satanás vamos a ser. ¿De qué otras maneras podemos mentir? ¿Usted sabía que la omisión también es una mentira? Le repito eso. ¿Sabía usted que la omisión también es una mentira? Caballero, cuando usted llega a su casa y su esposa le pregunta cómo le fue y usted omite algo porque sabe que va a traerle, entre comillas, problemas, eso es mentira. Eso también es mentira. Y usted entra en angustia de que su esposa no se vaya a enterar por otro lado lo que usted omitió decirle. Eso también es mentir. Eso es mentir. Exagerar también es mentira. ¿Por qué anda exagerando las historias que cuenta, lo que le ocurrió? ¿Por qué las agranda tanto? ¿Qué quiere? ¿Encajar dentro de las personas? Que las personas digan como, wow, qué asombroso lo que te pasó a ti. No exageres, eso es también una mentira. Eso es mentira. Y aquí me voy a exponer con la mentira que yo más utilizaba antes de ser creyente. Uy, hermanos, qué vergüenza esto, pero creo que a muchos les ocurre todavía y necesito corregir esa conducta. Necesitamos corregir esa conducta. Llegar a un lugar donde hay mucha gente y coger el celular y hacerme el que estaba en una llamada o el que estaba enviando mensajes para parecer importante. Sí me pasaba eso cuando era joven, para llamar la atención, para que la gente dijera, este muchacho tiene cosas que hacer. Y no era un desocupado, era un desocupado. Eso también es mentir, eso también es mentir. ¿Por qué quieres? Mira, todo intento de aparentar algo que no eres es una mentira. Y eso surge, o la raíz de eso es porque no has comprendido que tu valor no está en lo que, no me malinterprete, en lo que usted hace, en lo que tiene. Su valor está en ¿quién? En Cristo. Usted vale porque usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted y esa es su mayor y única valía. Nos enseñaba el hermano Gustavo en la segunda enseñanza que lo único en lo que nosotros debemos enorgullecernos es en que Dios está con nosotros. De lo contrario, ¿en qué vamos a envanecernos nosotros si lo demás es pasajero? Pero como tú tienes ese afán de querer encajar en este sistema, corres a mentirle a los demás para encajar en este sistema. No, hermano, tú vales porque Cristo está en ti. Tú vales por eso. Tú vales por lo que el Señor dice de ti. No vales por otra cosa más. Deja de mentir. Además, el que no se arrepienta de su conducta mentirosa, el que no corrija esa conducta, ¿sabe qué es lo que le va a ocurrir? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente, semejante texto tan pesado. Dice la Escritura, ¿pero quiénes? Vamos a hacer una lista de pecados. Los cobardes. ¿Usted sabe que la cobardía es un pecado? Ya alguna vez le prediqué aquí qué es esa cobardía, de qué cobardía están hablando allí. Revísenlo en la página de YouTube, por favor. No se lo voy a contar. Pero los cobardes, los incrédulos, por supuesto, el que no creyó en Cristo como su Salvador, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, eso es todo tipo de fornicación, los que consumen pornografía, los que andan en esos y no se apartan de eso, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, ¿y quiénes más? Y todos los mentirosos. Quiero hacer otra vez énfasis en eso. Todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Todos los mentirosos, el que anda practicando la mentira constantemente y no se arrepiente de eso, tendrá su destino en el lago de fuego y azufre. Y esta sociedad, tratando de minimizar la mentira, se han hasta inventado algunas categorías para que la mentira no parezca tan pecado. ¿Cuáles son esas categorías? Mentira blanca y mentira piadosa. ¡Qué gran mentira! Porque la mentira es mentira. Y si tú sigues creyendo que la mentira blanquita, que la mentira piadosa no está mal delante de Dios, pues estás yendo en contra de lo que Dios dice. Porque Dios dice aquí que Él odia la mentira y es abominación para Él.
y tú sigues consintiéndola. Tú sigues consintiéndola. No mientas, no mientas. Dios odia la lengua mentirosa. Apártate de la mentira. Toma decisiones que te lleven a decir siempre la verdad. Amén. ¿Cómo vamos con esas dos primeras? Nos quedan 5. Las otras 5 son más breves. Estas eran quizás las más larguitas. Pero, ¿cómo van con esas dos? De ahí nuestra dependencia de Cristo. Necesitamos a Cristo. Versículo 17 dice: 6 cosas que odia el Señor, 7 cosas que abomina su alma. ¿Y cuál es la tercera? Ojos soberbios, lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente. Y ustedes dirán: nos salvamos, porque ¿quién de nosotros pues ha matado a alguien? Escriba ahí por favor, tercer punto: el que odia a una persona. El que odia a una persona. Pero pastor, usted está muy equivocado, porque ahí Salomón está diciendo es el que mata, el que derrama sangre inocente, y usted lo está relacionando con el odio. Qué equivocado está usted, pastor. Permítame desarrollar la idea. Sí, en el sentido estricto del texto, Salomón allí está refiriéndose al asesino de la época que quizá mataba para robar o que quizá le pagaban para ir a matar a alguien. El sicario. Dios odia esa actitud, el que va y mata, ¿cierto? El que mata al inocente. Dios odia el aborto, el que mata a un inocente dentro de un vientre. Eso entra dentro de esta lista. Si tú consientes el aborto, estás yendo en contra de este principio. Dios odia el aborto. Eso es matar a un inocente. No, pero es que esto, pero es que estás matando a un inocente. Porque ¿quién da la vida? ¿Tú das la vida? No, Dios da la vida. ¿Y quién la quita? Dios. Entonces, si tú decides terminar con la vida de un bebé, estás matando un inocente. Y Dios odia esa actitud. Sé que están de acuerdo conmigo con eso. Pero pastor, listo. Esos son los que derraman sangre inocente. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la raíz de alguien que quiere matar a alguien? ¿Qué hay en su corazón? El odio. Una motivación incorrecta. Y la Biblia dice que Satanás ha sido un homicida desde el principio. Si la raíz para llegar a matar a alguien es el odio, entonces el que odia a su hermano también es un homicida, ¿sí o no? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Y usted sigue odiando a alguien? Creo que es una emoción que viene en nosotros por defecto, el odio. Y que Dios odie lo hace pecaminoso o no. Las emociones de Dios son perfectas. Dios tiene un odio santo, un odio perfecto, pero nuestro odio se ve ensuciado, manchado por nuestra condición caída, por nuestro pecado. Hermanos, ¿sabe cuál es la única razón por la que usted no termina matando a la persona que odia? Porque la misericordia de Dios refrena su pecado. Pero en el momento, y créame en esto, en el momento en que Dios levante su mano, su misericordia de nosotros, su refreno de nosotros, ay de nosotros si le daríamos rienda suelta a nuestras emociones, a nuestros pecados, y terminaríamos haciendo todo lo que vemos por ahí en noticias. Esos fácilmente podríamos ser nosotros. Y la única razón por la que eso no ocurre es porque Dios refrena tu pecado. Tu pecado. ¿Crees eso? Necesitas depender de Dios. Si no me crees, léelo en Romanos 1, Romanos 2. Y te darás cuenta de que allí Pablo dice: todos nosotros somos depravados por naturaleza, y la única razón por la que no le damos rienda suelta a esa depravación es por la gracia y la misericordia de Dios. De ahí nuestra dependencia de Él, hermanos. Pregunta: ¿todos hemos sido asesinos alguna vez? Hemos odiado a alguien y somos unos asesinos. No puede ser que el creyente hoy
el que está andando en el Espíritu, el que entiende la vida nueva, siga odiando a alguien. No puede ocurrir, ni debe ocurrir. ¿Cuál es la instrucción bíblica para ti acerca de la persona que odias? Perdónense como quién. Nosotros cuando fuimos católicos recitábamos el Padre Nuestro y hay una frase ahí que me atemoriza. La frase, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si Dios tuviera que perdonarte como tú perdonas a los que te ofenden, ¿cómo tendría que perdonarte Dios entonces? ¿Tendría que demorarse 3, 4 días en dirigirte la palabra? ¿Tendría que odiarte toda la vida porque así tú perdonas a los demás? Ay, hermanos, perdonémonos los unos a los otros. Esa es la instrucción bíblica para el creyente. No puedes andar caminando con el Señor odiando a una persona, porque si no eres un asesino y Dios abomina y odia esa actitud. Pero pastor, es que usted no sabe todo lo que esa persona me hizo. Pero pastor, es que usted no sabe todo el daño que me hizo. Claro que, y puede que no lo sepa. Pero lo que sí sé es que eso hace parte de la soberanía de Dios que permitió esas cosas para que tú hoy estés aquí doblando tu corazón, inclinando tu corazón y rindiéndote a Él. Y lo más probable es que si ese daño tan grande que te hizo esa persona no hubiese ocurrido, tal vez no hubieses llegado al Evangelio nunca. Hasta hay que dar gracias por esos males que nos ocurrieron. Esa es una actitud madura delante del Señor. No odies a nadie. No odies al que te hizo daño. Y si puedes, esto es un consejo ya más personal, no es bíblico, pero si puedes, ponte a cuentas con esa persona. Búscalo. Pero no guardes ese rencor en tu corazón porque Dios odia y abomina esa actitud. Todos hemos sido asesinos. Versículo 18 de Proverbios capítulo 6. Vamos por la cuarta. Dice, un corazón que trama planes perversos, escriba por favor allí, la mente depravada. ¿Quién es este? ¿Cuál es el de la mente depravada? Es el que anda siempre pensando hacer el mal y puede que no lo ejecute, pero le da cabida en su mente a esos pensamientos y constantemente está pensando, ¿qué mal hacer? Hay algunos, y mire, me asusta y me preocupa que aún dentro del pueblo cristiano pasa eso. Señores que tienen que irse a un viaje de negocios, por allá algún pueblito bien remoto, y el primer pensamiento que se les viene a la cabeza es, a ver qué prostíbulo encuentro. A ver con quién me puedo acostar por allá. No, eso no pasa. Qué triste que aún ocurra eso dentro de la iglesia. Ese es el hombre que le da cabida al mal en su cabeza. No puede ser que hayan creyentes que en su trabajo estén pensando todo el tiempo cómo ser aventajados, qué robarse, que se roban las hojas que planean cómo robarse las hojas, la resma, porque en su casa necesitan. No, eso es una mente depravada, una mente que da cabida al mal. Si apareciera la oportunidad ilegal para ganarme un dinerito rápido y salir de deudas, lo haría. ¿Por qué piensas esas cosas? ¿Por qué le das cabida a eso en tu mente? Esa es la mente depravada. Y mire, Jesús dijo acerca de este punto en Mateo 15, 19. ¿Lo tenemos en pantalla? Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿De dónde proviene eso? Del corazón. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Por qué del corazón provienen esas cosas? ¿Por qué nacen de allí? Pues por nuestra naturaleza caída, hermanos. Somos una humanidad caída, separada de Dios, y nuestro corazón automáticamente produce esas cosas. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido encima de tu cabeza. Entonces, esos pensamientos aparecerán, pero ¿y te vas a quedar pensando en eso? ¿Lo vas a seguir meditando? ¿Vas a seguir meditando cómo me voy a acostar con tal persona o en qué momento lo organizo para llegar a eso? ¿Por qué le das cabida a esas cosas en tu mente? Y peor aún, el creyente, porque esta es una prédica para creyentes, aunque no pareciera, el creyente que alimenta su mente
a través de sus ojos y sus oídos de contenido basura. Si tú te la pasas escuchando música que tenga un contenido, una carga de contenido sexual, ¿en qué crees que va a andar pensando tu mente? Si tú te la pasas viendo novelas, perdóneme, tontas de narcotraficantes o de hombres que se ganan la vida fácil, pues ¿en qué crees que va a estar pensando tu mente? Si el contenido que tú tienes en tus redes sociales es hombre, mujeres bailando en traje de baño, pues ¿en qué crees que va a estar pensando tu mente? Que de por sí espero que ningún hombre de esta iglesia esté teniendo ese tipo de consumo en su celular. Incluso también las mujeres también ahora ven hombres con otras intenciones en redes sociales. Si tú ves eso, ¿qué crees que va a haber en tu cabeza? Pues ¿cómo no se te van a venir esos pensamientos? ¿Qué estás viendo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Por qué en vez de estar perdiendo tu tiempo en esas cosas tan vanas, por qué no dedicas tu mente, tus intenciones a estudiar lo que realmente importa? ¿Por qué no te expones más a las escrituras? ¿Ya leíste la Biblia completa tú que llevas 5 años en la iglesia? ¿Ya hiciste un estudio profundo del libro de Juan, ya que llevas 5 o 6 años en la iglesia? No, pero ya te viste toda la novela. No, pero ya te leíste todos los libros que querías. Algunos ni se saben los nombres de los 12 discípulos. No se lo saben. Y llevan 20 años en una iglesia. Algunos ni se saben los nombres de los libros de la Biblia. Algunos no saben quién es Abdías. ¿Qué pasó con Oseas? No saben, no les importa. Y siguen poniendo sus ojos, sus oídos, su mente en contenido basura y después se están preguntando ¿por qué será que me llegan esos pensamientos a la cabeza? Pues porque le dedicas todo tu tiempo a eso. Y el antídoto es lo que dice la Escritura: pon tus ojos en Cristo, ocupa tu mente en las cosas que realmente importan. No me acuerdo cómo dice lo del tiempo. Ocupen bien su tiempo porque los tiempos son malos, dice la Escritura. Ocupa bien tu tiempo. Ocupa bien tu tiempo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Dios abomina y odia la mente depravada. Si en tu mente todo el tiempo están esos pensamientos, Dios odia esa actitud, la abomina, la odia con su alma. Y tú sigues dándole cabida a esos pensamientos en ti. No es una actitud de un creyente, porque recuerda la idea central: debo amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Odia esos pensamientos, sáquelos de su mente. ¿Cómo hacemos eso? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Pablo viene hablando en Filipenses 4 de piensen en todo lo bueno, en todo lo honorable, en todo lo puro. Eso lo estamos estudiando los sábados en el tiempo de oración, para que no se lo pierda. Todos cordialmente invitados, sábados a las 6 de la mañana aquí, estamos estudiando Filipenses. Y entonces usted va a tener luz sobre lo que dice este texto. Pablo viene diciendo, ocupen su mente en lo que realmente importa, en lo valioso. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de eso? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Si te ocupas de lo bueno, si te ocupas de lo honorable, de lo justo, de lo correcto, Dios guardará tu mente en Cristo Jesús y dejarás de estar teniendo esos pensamientos tan basura que a veces podemos llegar a tener. Necesitamos tener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios. En las cosas de Dios. ¿Por qué no viene al grupo pequeño entre semana? ¿Por qué no saca tiempo para los espacios que la iglesia oferta para mantener su mente ocupada en las cosas de arriba? Analice las razones de por qué y revise si de pronto su mente no está en el lugar correcto. ¿Cómo nos fue con esa? La que viene es más dura. Versículo 18 de Proverbios 6 dice: un corazón que trama planes perversos y ¿quién es más? Pies que corren rápidamente hacia el mal. Quinto punto, escriba por allí en su material, por favor: el que no pone freno a su pecado. El que no pone freno a su pecado. Hace 8 días yo dije aquí que no habían huérfanos espirituales, ¿lo recuerda? Yo dije que o éramos hijos de Dios o éramos hijos de ¿quién? Del diablo. Y una persona al final se me acercó y dijo: pastor, ¿usted qué está diciendo? ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Cómo así que hijos del diablo? Y le confieso que hasta me hizo dudar. Yo dije: ¿será que estoy diciendo una mega herejía aquí en la iglesia? Y consideré en pedirle perdón si estaba mal. Pero sorpresa que no. Sorpresa que no.
Ya le voy a mostrar dónde dice eso en la Biblia. Pero ¿de quién está hablando aquí Salomón? El que tiene afán por pecar. El que tiene afán por pecar. El que no quiere refrenar su pecado. Aquí está el joven que todavía está en el colegio y tiene planeado siempre llegar al colegio a hacer tareas porque en la casa le da pereza. Aquí está el joven que sale del colegio y siempre quiere ir a buscar el mal, con quién emborracharse, con quién consumir drogas, porque para sorpresa de nadie, ahora eso es lo más de normal. Pies que corren a hacer el mal. Aquí están los pies de la persona que tiene un negocio y busca siempre engañar a la persona que atiende, aventajarse un poquito de ella. Esos son los pies que corren a hacer el mal. Aquí están también los pies de la dama que siempre quiere ir a picarle la lengua a otra persona, a otra mujer, para chismear y para hablar mal de otra persona. Esos son los pies que corren rápidamente a hacer el mal. ¿Tú sigues persiguiendo esas cosas? ¿Tú sigues persiguiendo lo que Dios llama como malo? ¿Por qué eres rápido para pecar? ¿Por qué eres tan ligero para pecar? ¿Por qué no pones freno a tu pecado? Pastor, es que me sirve. Mire, pastor, le voy a explicar algo. Es que en mi negocio, si yo no miento, entonces pierdo el 10% de ganancias y entonces no me alcanza. Pastor, me toca mentir en el currículum de la hoja de vida porque es que si no, no me... ¿Por qué eres tan rápido para pecar? No has entendido estas cosas. Tú no entiendes, el que anda en estas prácticas, que Dios odia y abomina estas actitudes. ¿Preparado para el texto que viene? Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10, y yo espero que cuando lo terminemos de leer, todos digamos amén a ese versículo, a ese texto. Sin embargo, cuando alguien sigue ¿qué? Pecando. Si tú continúas pecando, entonces demuestras que perteneces al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios, ¿esos quiénes somos? Nosotros, ¿cierto? Amén. No se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Ustedes dijeron que terminaban con una palabra. ¿Cuál? Amén. Amén. ¿Puede entonces usted saber si es un hijo de Dios o un hijo del diablo? ¿A la luz de este texto? Sí. ¿Usted es consciente de los pecados que comete? No me engañe a mí, porque a mí no me tienen que engañar, ni trate de engañar a Dios, ni trate de engañarse a usted mismo. Usted todos los días sabe qué tipos de pecados comete, qué pecados está practicando. ¿Y no quiere frenarlos? ¿No quiere pararlos? ¿Porque es que pierdo plata? ¿Porque es que pierdo estatus? ¿Porque es que pierdo a una persona? ¿Porque es que... Bueno, sigue con la misma respuesta que le dio el faraón a Dios. ¿Quién eres tú para que yo siga tu mandato, tu voz, y para que yo haga lo que tú quieres que yo haga? No te conozco y voy a hacer lo que yo quiera. Hermanos, no, en serio. Y permítanme ir rápidamente a lo que les dije al principio. Nos tomamos, y aún dentro de nuestra congregación, con mucha ligereza el cristianismo. Con mucha ligereza. Hemos traducido el cristianismo a ir cada 8 días a un lugar como estos, a escuchar unas canciones, a que alguien venga y nos dé un mensajito y ya. De pronto lloramos al final de la prédica. Qué profundo estuvo lo que dijo el pastor. Pero si eso no te lleva a tomar decisiones de puertas para afuera, eso es basura. Estás perdiendo el tiempo. Muy ligeros en el cristianismo. Muy ligeros. Muy ligeros. Hermanos, tenemos que ponerle freno a nuestro pecado. El creyente genuino le pone freno a su pecado y confía en la provisión y en la mano de Dios. Porque sé que algunos, al tomar esas decisiones, pueden entrar en crisis económica, pero confíe en la mano del Señor. Confíe en que Dios bendice al que obedece su voluntad.
¿Usted cree en eso? Entonces tome decisiones. 2 más, terminamos. Estos son más rápidos. Versículo 19. Una actitud que Dios odia, que abomina con su alma. Un testigo falso que dice mentiras. El testigo falso. Escriba allí, por favor. ¿Cuál es el significado literal de la expresión que allí utiliza Salomón? Pues al que invitaban a un juicio para dar testimonio, se había visto o no a alguien cometer algún delito, y entonces esta persona se dejaba untar la mano, sobornar, la famosa mermelada. ¿Sí ha escuchado la mermelada alguna vez? ¿Nunca ha escuchado la mermelada? En este país abunda la mermelada. Entonces le untaban la mano para que dijera mentiras. Ese es el testigo falso. Oiga, en nuestro país sí que abundan los testigos falsos. Un alto mando, ya sea de izquierda o ya sea de derecha, de cualquiera, un alto dirigente, lo condenan, lo cubren, lo encuentran en un pecado, en un delito, también es pecado, y lo llevan a juicio. ¿Y cuántos testigos falsos no salen para hablar a favor de esa persona? Y salen impunes, salen libres. ¿Y cómo nos sentimos los colombianos cuando vemos eso? Duele, ¿cierto? Porque nos están engañando, es una mentira. Duele profundamente. Nos duele con lo que vemos, pero revisemos si nosotros también somos testigos falsos. ¿Y qué cuando usted miente para defender a su hijo porque hizo algo mal? Usted sabe que su hijo hizo algo malo y usted miente para defenderlo. ¿No también sería ahí un testigo falso usted? ¿Qué cuando usted presta su casa para que a alguien más el cisbén le salga bajito? ¿No está siendo usted ahí un testigo falso? ¿Qué cuando su amigo le pide que mienta para una referencia laboral? ¿No está siendo usted ahí un testigo falso? ¿Y por qué ahí no nos duele tanto? Porque miramos la pajita que es nuestro ojo y miramos la viga que hay en los demás. Hermanos, no podemos ser testigos falsos, tenemos que ser verdaderos todo el tiempo. Todo el tiempo. Así la soga nos dé al cuello. Me encanta lo que dice Proverbios 19:22. Lo que hace atractiva a una persona, ¿qué es? Su lealtad. ¿Usted quiere ser bonito, bonita? Elegante, guapo. ¿Qué es? La lealtad. Sea leal y usted va a ser hermoso, precioso. Eso es mejor que una cirugía plástica. Es mejor ser pobre que deshonesto. Así termina el proverbio. Es mejor ser pobre que deshonesto. Que ese debería ser el emblema de nuestro país. Y eso cambiaría mucho las cosas. Es mejor ser pobre que ser deshonesto. Deje de mentir, deje de dar falso testimonio para ganarse unos pesos de más. Por favor, el padre de la mentira es Satanás. Usted sigue el camino de la verdad, ¿quién es Cristo? ¿Por qué abunda en la mentira? No abunde en la mentira, no engañe más a las personas. Por favor. Por favor, ya sabe cuál es el destino de los mentirosos. Aquí entran los falsos testigos. Y el último, terminamos, versículo 19. Una actitud que Dios odia y abomina, el que siembra discordia entre hermanos, escriba por favor, el que siempre arma pleitos. El que siempre arma pleitos. ¿Será que tengo que explicarle mucho lo que dice este punto? No. ¿Por qué anda peleando todo el tiempo en su casa? ¿Por qué anda peleando todo el tiempo con el conductor que lo cerró? ¿Por qué anda peleando con todo el mundo? ¿Por qué anda enojado? No arme pleitos. Jesús dijo en Romanos 12:18, no, también lo dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores, ¿cierto? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso usted lo ha leído muchas veces, está en el Sermón del Monte. Bienaventurados los ¿quiénes? Los pacificadores, los que traen paz. Hay un conflicto y yo llego y en vez de echarle más leña al conflicto, ¿qué hago? Traigo paz, soluciono. Pero es que hay gente tan terca que se queda parado en la misma posición y pelea y ya se acabó la pelea y como que se le olvidó algo, se le quedó algo por decir y vuelve y le echa chispa al tema para seguir peleando. ¿Por qué? Eso no es una actitud de un creyente. No, pero es que me hacen, pero es que me dijo, pero no andes peleando tanto. Sé un pacificador. Y en Romanos 12:18 dice, hagan todo lo posible. ¿Cuánto?
¿Para qué? Por vivir en paz con todos. Todo lo posible por vivir en paz con todos. A medida que vayamos creciendo aquí en la congregación, ¿sabe qué va a ocurrir? Problemas, rencillas, nos vamos a tener que pasar más tiempo juntos y no vamos a estar de acuerdo todos con todo. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? ¿A seguir peleando? No, nos toca ser humildes. El Señor se encarga de eso en la iglesia, de ir amoldando nuestro corazón. Hermanos, ¿cómo nos va con estas 7 actitudes que el Señor odia? Creo que tanto ustedes y yo tenemos muchas cosas que corregir, porque realmente esto lo odia y lo abomina el Señor. ¿Y por qué las vamos a reemplazar? Por las 7 actitudes que Dios ama. También están allí en su bosquejo, ¿cierto? Y están aquí en pantalla. 7 actitudes que Dios ama. ¿Cuáles son las 7 actitudes que Dios ama? La humildad, que es lo contrario al orgullo. Sea humilde. La verdad, sea siempre verdadero. El amor, que es la antítesis del odio. Un corazón que se ocupa del bien. Eso lo ama Dios. Una persona que se ocupa del bien, que anda siempre en las cosas buenas. Pies que anuncian la paz. No pies que andan corriendo hacia el pecado, sino pies que andan anunciando la paz. Testigos verdaderos y también los pacificadores. Tenemos que amar esas cosas y ahondar en esas buenas obras, dice la Escritura. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? De ahí nuestra dependencia de Cristo. Yo le animo a que se ponga en pie y vamos a pasar un tiempo orando al Señor para que Él nos ayude a odiar lo que Él odia y a amar lo que Él ama.